En los taludes, en el momento de sismos de gran magnitud, de gran intensidad, puede generarse procesos de licuefacción. Una gran cantidad de deslizamientos en el mundo, en terremotos, está relacionado con el proceso de licuefacción. Licuefacción en taludes. Cuando ocurre un sismo, se pierde resistencia del suelo por deformación y también por aumento de presión de poros. Y la presión de poros puede aumentar hasta tal nivel que se genere licuefacción, o sea que el suelo en el talud, en alguna superficie a cierta profundidad, se comporte como un líquido. Entonces, hay los problemas de pérdida de resistencia por deformaciones, agrietamiento por fragilidad en los suelos duros frágiles y licuefacción. Entonces debemos hacer varios tipos de análisis. Análisis del agrietamiento frágil, en caso de materiales duros, análisis de estabilidad general del talud y adicionalmente análisis de licuefacción. Puede ocurrir licuefacción en taludes y es relativamente frecuente. La licuefacción se produce por aumento de la presión de poros relacionado con los impulsos sísmicos. Los impulsos sísmicos generan aumento de presión de poros y el aumento de presión de poros puede llevar al suelo a tener resistencia cero, o sea, a comportarse como un líquido. Cuando el suelo se encuentra saturado. Casos de licuefacción en sismos han ocurrido en Colombia, han ocurrido en Centroamérica, han ocurrido en el Japón, en California. Es muy común la licuefacción de taludes, de los suelos en los taludes, en el momento de los sismos, cuando los suelos se encuentran saturados. Un suelo poco cohesivo, saturado, puede comportarse como un líquido en el momento de un sismo. No se requiere que todo el suelo se licúe. Puede licuarse una franja, un manto, y generalmente así es que ocurre. Hay mantos de suelos licuables, mantos de suelos que se comportan como líquidos en el momento del sismo. Muy común en depósitos coluviales y en suelos volcánicos. En residuos de minería también ocurre con relativa frecuencia problemas de licuefacción. Suelos coluviales, materiales de origen volcánico, residuos e incluso en presas de tierra. A veces las presas de tierra contienen materiales granulares poco cohesivos que pueden sufrir licuefacción o la cimentación de la presa esté parcialmente sobre suelos licuables. O sea, ha habido casos de fallas de presas, sí, como en este caso, en el 2011, en Tohoku, en el Japón, un sismo de magnitud 9, con una distancia de 102 kilómetros, una aceleración de 0,33 G, generó que una presa se comportara como líquido. Los rellenos saturados, no solamente los rellenos de depósito de minería, sino los rellenos
para cimentación de estructuras en taludes, cuando están saturados, como en este caso en el sismo de Kobe, en esta fotografía, en el sismo de Kobe, había presencia de nivel freático, había saturación, un suelo poco cohesivo, vino el evento sísmico del sismo de Kobe y generó liquefacción. Hay un caso muy importante en Centroamérica. En las colinas, el deslizamiento de Santa Tecla, en El Salvador. En un sismo, en El Salvador, se generó un deslizamiento que ven ustedes en la fotografía. Este deslizamiento se le atribuye a liquefacción de los suelos. ¿Por qué liquefacción? Suelos volcánicos, tipo cenizas, poco cohesivos, y había un tanque de almacenamiento de agua en la cima de la colina. Había filtraciones de agua del tanque y esas filtraciones de agua saturaron el suelo. El suelo estaba saturado cuando llegó el sismo. Estaba saturado por infiltraciones de agua del tanque y se generó liquefacción y el suelo fluyó, como se observa en la fotografía, con centenares de muertos. Sismo de magnitud 7.6, flujo de ceniza volcánica relacionado con liquefacción. Adicionalmente, la amplificación de la onda sísmica jugó un papel muy importante. Por efecto topográfico, la aceleración de la onda sísmica se informa que fue mayor de 0.6 G, debido especialmente a efectos de contraste de impedancia en los mantos de suelos volcánicos. O sea, la impedancia, la amplificación topográfica, la presencia de humedad, sismo de magnitud 7.6, y generó un deslizamiento relacionado con la liquefacción de los suelos volcánicos saturados. Presencia de un tanque de almacenamiento de agua en la parte alta de la colina, materiales volcánicos poco cohesivos, pendiente fuerte, gran altura, amplificación topográfica y liquefacción. Hay muchos otros casos. El deslizamiento de Tomisato, suelos volcánicos saturados. También en terraplén. Especialmente cuando el terraplén se encuentra apoyado sobre un material licuable. Un terraplén sobre material licuable en el momento de un sismo puede fallar el terraplén por su cimentación. Y hay gran cantidad de casos. Este caso en Alaska. Esparcimiento lateral por liquefacción. Poca pendiente. Un depósito de materiales sobre un manto licuable. Llegó el sismo, el impulso sísmico generó aumento de la presión de poros y el aumento de la presión de poros generó la liquefacción. Al licuarse, el suelo se mueve en forma subhorizontal, se presenta esparcimiento lateral en zonas de baja pendiente. Los esparcimientos laterales
en el momento de los sismos son muy comunes. Y estos esparcimientos laterales están relacionados con fenómenos de licuefacción, como el caso del deslizamiento de Turnham Heights en Alaska en el año 1964, en el cual se desplazaron centenares de hectáreas de terreno sobre un suelo licuable y se movieron hacia el mar. Alaska 1964, Turnham Heights, deslizamiento de esparcimiento lateral sobre un material licuable. Alaska, 1964. ¿Cómo sabemos que el suelo es susceptible a licuefacción? Hay varios criterios. Hay un criterio de formación geológica. Hay ciertos depósitos geológicos que son susceptibles a licuefacción. Depósitos pluviales, coluviales y eólicos, coluviones. Abanicos aluviales, playas. Las playas son susceptibles a licuefacción. Depósitos recientes, rellenos. En todos los casos, la licuefacción se genera cuando el suelo se encuentra saturado. Criterio geológico. De acuerdo a la formación geológica, se determina si el suelo es muy susceptible a la licuefacción, si es poco susceptible o si es moderadamente susceptible a la licuefacción, de acuerdo a la constitución de los materiales de gravas, arenas, en un determinado depósito geológico. Suelos granulares, limos y arenas finas, arcillas con límite líquido menor a 35%, suelos mal gradados, suelos con partículas totalmente redondeadas, suelos granulares, limos y arenas finas, arcillas con límite líquido menor al 35%, suelos mal gradados, suelos con partículas redondeadas, susceptibles a licuefacción. Arenas sueltas, índice plástico menor de 6, suelos granulares con N de penetración estándar menor a 5 golpes por pie. 5 golpes por pie en un suelo granular saturado es susceptibilidad a la licuefacción. Los suelos licuables van desde limos no plásticos hasta las gravas. Sin embargo, la mayoría de los casos de licuefacción han ocurrido en arenas. Los suelos bien gradados son generalmente menos susceptibles a los pobremente gradados. La mayoría de las fallas de licuefacción han ocurrido en suelos uniformemente gradados, arenas limpias. Arenas, algo los limos, algo las gravas, pero básicamente son las arenas las más susceptibles a la licuefacción. Para que te pueda presentar la licuefacción en suelos cohesivos, se requiere que el suelo tenga menos del 15% de partículas finas y el límite líquido sea menor de 35%. Si el suelo cohesivo tiene un límite líquido de menos de 35% y tiene 15% de partículas finas, estamos hablando de suelos susceptibles a la licuefacción. Fracción fina menor a 0,05 milímetros, menor al 15%, límite líquido menor del 15%,
humedad natural mayor del 50%, índice de liquidez menor a 0,75. Materiales susceptibles a la liquefacción estén o no estén en taludes. Pueden ser materiales de cimentación de estructuras, materiales de cimentación de terraplenes, suelos poco densos, suelos muy porosos, suelos sueltos. Estamos hablando de arenas, estamos hablando de depósitos de coluviales, depósitos aluviales, saturados, límite líquido bajo y gran porosidad. ¿Cómo se mide la susceptibilidad a la liquefacción? Para ello se utiliza un criterio que es el CSR. El CSR es una expresión, es un parámetro para determinar el comportamiento sísmico de un material. Es igual a 0,65 veces la resistencia pico del material dividido por la presión efectiva. CSR, la relación de esfuerzo cíclico. CSR. El CSR es una relación que se utiliza para analizar la susceptibilidad de un suelo a liquefacción. Entonces, teniendo en cuenta el CSR y la velocidad de onda de cortante, o sea, el CSR nos da la resistencia del material dividido por la presión efectiva. Conociendo el CSR del material y la velocidad de onda de cortante, determinamos si el suelo es susceptible o no a liquefacción. Velocidad de onda de cortante y CSR. O sea, la velocidad de onda de cortante, como se ve en esta gráfica, es un parámetro básico y de gran interés para analizar los casos de liquefacción. Velocidad de onda de cortante y el esfuerzo cíclico de resistencia. CSR. El contenido de finos es también un elemento muy importante. El SPT también se utiliza para analizar si un material es susceptible a la liquefacción. Si usted tiene el SPT, el porcentaje de finos, el CSR del material, venimos a esta gráfica de John e Idris en el año 1997. Esta gráfica nos permite, con el N de penetración estándar, con el porcentaje de finos, el CSR, determinar, de acuerdo a cómo esté en la gráfica, si el suelo es potencialmente licuable. Velocidad de onda de cortante, SPT, y también se puede analizar con el CPT. Si conocemos el CPT, ¿sí?, conocemos el porcentaje de finos, el CSR, podemos determinar si hay o no susceptibilidad a la liquefacción. En suelos finos también tenemos en cuenta el límite líquido y el índice plástico. Con el límite líquido y el índice plástico podemos tener una idea de qué tan licuable es el suelo. Entonces, velocidad de onda de cortante,
Es una forma de determinar. O sea, con la velocidad de onda de cortante podemos determinar si es sólido licuable. Con el SPT, el ensayo de penetración estándar. Con el CPT, el ensayo de cono. Con los índices de plasticidad. Determinamos qué tan susceptible es un suelo a licuarse. Tenemos el perfil de suelo. Tenemos el talud. Analizamos para el sismo de diseño la posibilidad de que se presente licuefacción. Licuefacción puede representar falla del talud. Y para ello necesitamos nosotros hacer un muy buen estudio geotécnico del talud. Un estudio geotécnico que incluya penetración estándar, incluya granulometrías, incluya perfiles de saturación, velocidad de onda de cortante si es del caso, CPT. Una muy buena exploración geotécnica del talud nos permite definir si hay o no susceptibilidad a la licuefacción. Y la licuefacción de un manto, puede que usted tenga 30 metros de material. Con 30 a 50 centímetros de manto licuable puede generar un gran deslizamiento, como en este caso. Un manto delgado de material licuable puede producir un gran deslizamiento.